Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio, con nuestra escuela dominical. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, hermanos, estamos estudiando el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11. ¿Se acuerdan, hermanos, de qué hablamos la semana pasada? Es la segunda lección, hermanos, de este capítulo. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos o qué les llamó la atención la semana pasada? De Marta y María y Lázaro. Muy bien, ¿y qué aprendimos de ayer, hermanos? ¿Qué aprendimos de esta lección? Que debemos desconfiar y dejar que Dios se glorifique. Sí, mira que ahorita que estábamos orando por los enfermos, yo me estaba recordando de eso, que pues es bien fácil, ¿verdad? Decir confía y deja que Dios se glorifique, pero cuando estamos ahí, hermanos, por ejemplo, pues pienso en el hermano Arturo, hermano Armando, pues su papá que está enfermo y llegar y decirle confía en Dios, deja que Dios se glorifique, pues sí, pero nos mortificamos también, nos preocupamos como se preocupaba Marta y María por Lázaro. Pero esta persona que mencionamos, hermanos, que tiene cáncer, dice el hermano Pablo, dicen que son dolores fuertes, así oró. Y sí, hermanos, cómo nos gustaría ir y palmarle la espalda y decirle confía y deja que Dios se glorifique, pero ahí está el dolor, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, hermana. Sí, tocante a lo que está diciendo. Anoche me hablaron y para orar por esta muchacha Yasmín. No la Sí, conozco, ok. pero Dios la conoce. Ella tiene cáncer terminal, está en cuidados intensivos, no tiene ni los 30 años, Sí, y va a imagina. dejar 3 niños. Tiene un niño y 2 niñas, y la que me habló está muy preocupada, es una amiga de su hija, pero el problema es que está en coma y me dice, ora por ella. Le digo, mira, y le tengo que explicar que no la voluntad de uno, no porque oro, Sí, va a ser sanada. pero vamos a orar. Para Dios no es nada imposible. De acuerdo. Pero ya está ella en fase terminal y está en coma, y ella no le quiere decir a su familia por no preocuparlos, porque cuando ella tuvo su primer hijo, la corrió la mamá. Sí, Entonces ella se hizo su vida aparte y ya no vio la mamá ni la familia, se fue de la familia. y se paró. Se separó, y ahorita me imagino que la mamá está tremendamente arrepentida. Pues nadie sabía que iba a pasar eso, Sí. pero sí no tiene ni los 30 años, es algo bien triste. Bien joven todavía. Es difícil, ¿verdad que sí, hermanos? Sí. Es una situación muy difícil, muy difícil. Pero aún así, hermanos, debemos de orar y dejar que Dios se glorifique, pues también. Amén. Debemos de dejar de confiar y dejar que Dios se glorifique y orar por esas personas. Entonces sí, hermanos, aprendimos de esta familia de María, de Marta y de Lázaro. Y ahora, hermanos, vamos a leer los versos, si son tan amables, buscar, ya están ahí, hermanos, vamos a ponernos en pie. Vamos a leer, hermanos, los versos del 5 al verso número 16. Juan 11, versos 5 al 16, yo leo el 5 y ustedes leen el 6, y así, hermanos, juntos leemos el verso número 17. Comienzo leyendo, dice la palabra de Dios, hermanos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas a sanar. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, despertar en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, ver la luz del sol también en esta mañana. Somos inmerecedores e indignos, Señor, de estar en tan precioso lugar como es este. Somos tan indignos, tan inmerecedores de ser llamados tus hijos. Somos tan indignos, Señor, de que nos hayas dado de tu Santo Espíritu. Pero, Señor, gracias, Señor, por todo ello. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, que hemos hecho. Tú los conoces, Señor, muy bien cuáles son. Perdónanos, y no solamente eso, Señor. Te suplico, te ruego, que nos ayudes, Señor, a dejarlos, a apartar de ellos. Señor, que de verdad, Señor, tengamos un corazón más blanco que la nieve, una mente pura, Señor, que te agrade. Señor, hago una oración, Señor, por estos enfermos, Señor, que se acaban de mencionar, Señor. Padre, esta mujer de 30 años, Señor, joven, Señor, todavía, Padre, y con esta enfermedad, Señor. Padre, yo sé que tú puedes, Señor, glorificarte, Señor, en esta enfermedad, como lo hiciste, Señor, con Lázaro, Señor. Tu poder no se ha menguado, Señor. Tú sigues, Señor, siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. No la conocemos, Señor, pero te rogamos, Señor, que allí donde está, Señor, le des sanación, Señor. Poco a poco se vaya recuperando. Te lo suplicamos y bendice esta lección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. La lección de hoy, hermanos, se va a llamar Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Por la palabra omnisciente, hermanos, quiere decir que Dios todo lo sabe. Y como Dios todo lo sabe, hermanos, nada le va a coger por sorpresa. Nada lo va a sorprender. A nosotros sí nos sorprenden las cosas porque nosotros no somos omniscientes. No sabemos ni siquiera, hermanos, qué va a pasar de aquí a una hora. Es más, no sabemos si vamos a terminar con vida el servicio. No sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces no somos omniscientes y por eso a cualquier cosa que sale, hermanos, de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana nos sorprende, pero al Señor no. El Señor conoce, hermanos, lo pasado. Él sabe qué hicimos la semana que pasó. Él sabe qué vamos a hacer el día de mañana, el próximo año, si Dios nos presta la vida. Él lo sabe todo. Él vive, hermanos, en un eterno presente. Les digo esto, hermanos, porque en los versículos que leímos, de repente el Señor dice: Lázaro ha muerto. Y muy tranquilo Él lo dice, como nadie le fue a decir:
solamente le dijeron está enfermo, pero después no le fueron a decir que había muerto. Él solamente, hermanos, tranquilamente dijo, Lázaro duerme. Y los discípulos, hermanos, pensaban que hablaba, dice la Biblia, de dormir, como dormimos nosotros, que iba a reposar del sueño. Por eso le dijeron, pues Señor, si duerme, pues va a despertar. Y luego el Señor claramente le dice, ha muerto. No lo agarró por sorpresa, hermanos, porque Él es ¿qué? Omnisciente, que todo lo que, todo lo sabe. Entonces, hermanos, por ahí vamos a estar en esta tarde. Vamos a comenzar, hermanos, mirando el versículo número 5, una vez más, de Juan 11:5. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Dice, hermanos, que el amor es uno de los temas muy frecuentes y muy recurrentes en la palabra de Dios, el amor. Es un tema muy frecuente y muy recurrente en la palabra de Dios en toda la Biblia. Tanto así, hermanos, que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros, por amor. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este versículo refleja, hermanos, la profunda compasión y misericordia y amor que Jesús sentía hacia las personas que se acercaban a Él. Lo repito, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y su amor hacia ellos era evidente en la forma en que los trataba y cómo respondía a sus necesidades. Acabo de decir, hermanos, que el amor es un tema frecuente en la palabra de Dios. Acabo de decir que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero no solamente, hermanos, a ellos. Vean lo que dice, hermanos, el Evangelio precisamente allí, Juan capítulo número 13. Juan capítulo número 13, versículo número 23. Juan 13, versículo número 23. Recuérdense, la Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Vean lo que dice Juan 13, 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Entonces, no solamente Jesús ama a Jesús, a Marta y a Lázaro. Aquí dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Aquí, hermanos, la Biblia nos habla de un discípulo al cual Jesús amaba. ¿Saben quién era ese discípulo? Era Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado. Entonces, hermanos, lo vuelvo a repetir, no solamente Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, también amaba a Juan, el apóstol Juan. Vean lo que dice, hermanos, el 19:26. Les acabo de decir que el tema del amor es un tema recurrente y frecuente en la palabra de Dios. Y en el 19:26, hermanos, dice la palabra de Dios, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Aquí vemos, hermanos, el mismo discípulo, el Señor dice, a quien él amaba. Vean lo que dice Pablo, hermanos, en el libro de Gálatas, si son tan amables. Gálatas, capítulo número 20. Gálatas 20. Hermano Armando, ayúdeme a leer, hermanos. Hermano Armando, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gracias, hermano. Vean, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vuelvo a repetir. La Biblia habla mucho, hermanos, de este tema. Entonces, Jesús no solamente ama a María, a Marta y a Lázaro, al discípulo amado, o a Pablo. ¿Usted sabe que Jesús le ama a usted? Amén. Jesús le ama a usted. Jesús me ama a mí. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque de tal manera amó. ¿A quién? Al mundo, a nosotros. Entonces no nos pongamos celosos, porque la Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Jesús nos ama también a nosotros. Jesús los ama, hermanos. Jesús murió por ustedes. Jesús murió por nosotros. Muy bien, entonces regresamos a Juan, hermanos, capítulo número 11, versículo número 6. Alguien lea el 6, hermanos. Amén. Adelante, hermano Pablo. Y leámoslo con mucho cuidado, hermanos, este versículo. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Muy bien. Dice el versículo anterior, lo repito, y amaba a Jesús a Marta, María, su hermano. Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. Pensemos que nomás hasta ahí llega el versículo. Cuando oyó que Jesús estaba enfermo. ¿Qué pensamos, hermanos, que Jesús tendría que hacer cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo? ¿Qué creemos que debería de haber hecho Jesús? Recuérdense que Jesús amaba a esta familia. ¿Qué creemos que Jesús debería de haber hecho? Ir rápido, hermana Adriana. Ir rápido a la casa donde recibió el mensaje de sus hermanas que su amigo Lázaro estaba enfermo. Quisiéramos creer, hermanos, que Jesús recibe esta noticia y como Jesús dice que Lázaro era su amigo. A propósito, hermanos, creo que en la Biblia solamente a una persona más se le dice amigo de Dios, que es Abraham. Pero bueno, hermanos, quisiéramos pensar que Jesús hubiera dejado todo lo que estaba haciendo y haber corrido a la casa de sus amigos, pero no fue así. No fue así. ¿Por qué? ¿Sí, hermano? En todo ello había un plan, porque si se acuerda que aún él podía hacer sanidades sin moverse de ahí. Sí. Ve y va a ser sanado. Vemos en varias ocasiones que la Biblia nos habla de eso. Pero entonces había un plan. Acuérdense que dice la Biblia que muchos de ahí de Jerusalén fueron a la casa de Marta para consolarla, de acuerdo a las costumbres que tenían los judíos y todo eso. Y enseguida de eso que sigue narrando, dice, y muchos creyeron en él. O sea, el plan era ese.
para que esas personas creyeran en él en el momento de que él iba a resucitar, de que lo levantó de los muertos, porque decían ese 4 días y nunca se había visto eso. Cierto. La otra cosa que yo escuché es que los judíos decían que durante 3 días el espíritu de esa persona andaba ahí rondando, pero él fue más allá, 4 días. De todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dice el versículo, el versículo 6, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La pregunta sigue, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, hermanos, el estudio, Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, en lugar de salir corriendo inmediatamente para ayudar a su amigo, decidió esperar a propósito 2 días más. Para entender su razonamiento, es importante recordar que Jesús es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas en todo momento. Él sabía que, muy parecido a lo que dijo el hermano Pablo, él sabía que si iba de inmediato, estaba enfermo. Él sabía que si iba de inmediato, Lázaro sería sanado. Pero decidió esperar para que sus discípulos y otros testigos pudieran ver un milagro aún mayor. Lo que dice el estudio, hermanos, es que si el Señor hubiera ido en ese momento, Lázaro solamente estaba enfermo. Claro que sí, el nombre de Dios podía ser glorificado en ese momento, darle la sanidad. Pero ¿qué es más grande? ¿Cuál es el milagro o cuál milagro es más grande? ¿El sanar o el darle vida a una persona que esté muerta? El dar vida a una persona que esté muerta. Ahora, como dijo el hermano Pablo, cuando sepultaron a Lázaro y lo pusieron en esa piedra, pues más gente iba a venir al velorio, a consolar a sus hermanas, a darles el pésame, etcétera, etcétera. Iba a haber más gente. Por ende, creo yo, hermanos, que el Señor esperó 2 días más para que Lázaro muriera, para que se cumpliera lo que dijo esta muerte. No dijo esta enfermedad, esta muerte es para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, debemos recordemos el nombre de la lección. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Él sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Cuando uno está enfermo, hermanos, quisiéramos, dicen por ahí, las horas parecen días. Queremos la sanidad. Queremos que Dios sane a la persona que está enferma o nosotros mismos, porque es hermanos, muy incómodo estar enfermos. Por ejemplo, la persona que acaba de nombrar la hermana Rosa, para ella un día, hermanos, es casi como un mes. Dijo Job, en las noches digo, ¿cuándo será de día? Y cuando es de día, ¿cuándo vendrá la noche? Desea que el tiempo pase para que rápido esa enfermedad acaso se pudiese ir. Pero el Señor no, hermanos, se queda 2 días más. Por eso cuando llegó a esta casa, hermanos, una de ellas le reprochó: si hubieras estado aquí. Dios, hermanos, déjenme les digo algo para que les sirva de consuelo. Dios sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Ahora, si creemos y sabemos que Dios es omnisciente y sabemos que Él sabe todo, podemos decir, ¿para qué voy a orar? Si Él sabe cuándo sanar, Él sabe cuándo obrar, Él sabe cuándo hacer. Cruzo mis brazos, me tiro en la hamaca y que haga Dios lo que Él quiera. Tampoco debe de ser así, hermanos. Debemos de clamar, debemos de pedir, debemos de doblar las rodillas, buscar el rostro de Dios cuando estamos en alguna necesidad. Y siempre, hermanos, decir, como Él dijo, hermanos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios sabe cuándo.
Dios conoce los tiempos. Es más, Eclesiastés, allá en el capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de esto, hay tiempo. Cuando el Señor le dijeron está enfermo, Él dijo, no es el tiempo. Voy a esperar un poco más. Un poquito más. Versículos 7 y 8, hermanos, de allí de ese mismo pasaje, 7 y 8, dice la palabra de Dios, hermanos, dice 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Creo, hermanos, que aquí cuando los discípulos le dijeron, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, creo, hermanos, que se está refiriendo lo que sucedió en el capítulo 10. Vean lo que sucedió en el capítulo 10. Entonces los discípulos le dijeron, hey, Rabí, hace poco te quisieron apedrear y otra vez vas allá. Cuando el Señor, hermanos, les declaró a estos judíos que Él era Dios, se enojaron mucho con Él. Está blasfemando. Vean lo que dice 10:30. ¿Ya están ahí, hermanos? Está en la misma página casi. Juan 10:30, hermanos. Entonces los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Dice, hermanos, este precioso pasaje, yo y el Padre, uno somos. Esto, hermanos, se enojaron. Los judíos se enojaron porque dijeron que estaba blasfemando. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le respondieron los judíos diciendo, el 32, Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, hermano, sigue diciendo, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Entonces, se quedó allí. Creo que allí estaba, hermanos, cuando el Señor les dijo, vamos a Judea. Entonces los discípulos fue cuando le dijeron, hey, pero allá te querían apedrear y otra vez vas allá. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Otra vez vas allá. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermano, los versos 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dice, hermanos, el estudio, el Señor hace un contraste entre el estar o andar en la luz y el estar en las tinieblas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Aquí, hermanos,
creo que podemos meditar un poquito nosotros, personalmente. ¿Cómo estamos, hermanos, viviendo nuestra vida? El estudio, hermano, no lo puse aquí. El estudio nos invita a pensar en nosotros, a pensar, usted piensa en usted, cómo está viviendo su vida. Dice, hermanos, el estudio nos invita a meditar si estamos caminando en luz. ¿Saben qué es caminar en luz? En obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos siguiendo las pisadas del Maestro? Si no estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Dice la palabra de Dios, el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo, hermanos? Cristo es la luz de este mundo. Y nosotros, hermanos, como seguidores de Cristo, como discípulos del Maestro, debemos procurar, escúchenme, debemos procurar, por favor, por amor de Dios, andar en la luz de Cristo. Andar en obediencia. No somos, hermanos, personas que nos convertimos ayer. No somos personas que nos convertimos hace un año atrás. Somos personas, hermanos, escúchenme, somos personas que conocemos lo suficiente de la palabra de Dios como para tener un corazón más dócil, como para tener un corazón más humilde, más agradecido. Nuestro corazón, hermanos, debería de estar rebosando de agradecimiento a Dios. Nuestro corazón, hermanos, debería de estar rebosando de gratitud a Dios. Nuestro corazón, hermanos, debería de estar lleno del amor de Dios. Debemos de andar en la luz. Porque dice, hermanos, el estudio que podemos ser hijos de Dios, pero aún así caminar en tinieblas. No vas a perder tu salvación, pero estás caminando mal. No estás obedeciendo. Mira, hermano, mira todas las bendiciones que Dios te ha dado. Hay un himno que cantamos: cuando combatido por la adversidad veas ya perdida tu felicidad, mira las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, mira las riquezas que el Señor te dio. Mira, hermano, cuánto Dios te ha dado. Mira cómo ha sido Dios bueno contigo y conmigo también. Mira, hermano, si Dios solamente nos hubiera dado la salvación, creo que ya, hermano, nuestro corazón tendría suficiente motivo para vivir para Él. Si solamente hubiera sido la salvación y después de allí te hubiera dejado a que tú te las arregles como tú quisieras. Pero la palabra de Dios nos dice, si no, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cuánto Dios nos ha dado, hermano? ¿Cuánto no nos ha proveído? ¿De qué? Mira, ¿de qué necesitamos ahorita? Mira, no necesitamos nada. Honestamente, hermanos, no necesitamos nada. Por ende, hermanos, deberíamos, hermanos, de tratar de vivir agradándole a Dios. Ser buenos cristianos, ser buenos hijos de Dios, ser buenos hermanos, por amor a Dios, para andar en luz, para que no haya tropiezo en nosotros. Pero a veces, hermanos, todo lo contrario. Vivimos, hermanos, con amarguras, vivimos con desprecios. No me diga usted que eso es andar en la luz. Y no hay más, hermano. O está caminando en la luz o está caminando en la oscuridad. Y va a estar tropezando. Y hermanos, cuando estamos lejos de Dios, es cuando creemos que estamos más cerquitas de Dios. Porque el diablo así nos lo hace creer.
Dice aquí, hermanos, el versículo: el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. La luz de este mundo es Cristo. Dice, hermanos, allá en las primeras páginas, allí en Juan, hermanos, en las primeras páginas, en el capítulo número 1, hermanos. Vean lo que dice Juan, capítulo número 1. Y el versículo número 9, hermanos. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él es la luz de este mundo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos nuestras pisadas. Una vez le decía a una persona: perdona, ya perdona. ¿Dios no te ha perdonado? Sí. ¿Por qué tú no perdonas? Porque yo no soy Dios. Esas son respuestas buenas. Esas son respuestas. Mira lo que Dios te ha perdonado. Te ha perdonado una deuda enorme. Y aquel siervo no podía perdonar $10. Cuando Dios le ha perdonado millones de dólares, él salió de delante de su Señor y por $10 quería ahorcar a aquella persona que le debía. Dios te ha perdonado una gran deuda y tú no puedes perdonar lo mínimo. No me digas que andas en luz. No me digas. Amén, hermanos. Amén. Les vuelvo a repetir, no somos nuevos, hermanos. No somos niños. No somos personas que no conocemos la Biblia para que vivamos como vivimos. En Juan 9:4 dice la palabra de Dios, hermanos: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En Juan capítulo número 12, versículo número 35, estamos hablando de que Jesús es la luz. Juan 12, verso número 35, dice la palabra de Dios: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Y dice, hermanos: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, ¿qué dice, hermanos? No sabe a dónde va. El que está en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Y nos dice Efesios, hermanos, que andemos como hijos de luz. Que andemos como hijos de luz. Versículo número 16, hermanos, allí donde estamos, versículo número 11 al 16. Hermano José, ¿qué dice? 11 al 16. 11 al 16. Juan 11. Sí. Del versículo 11 al 16. Ajá, Juan 11, del 11 al 16. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice: dicho esto, les dijo después, dice: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de que no haber estado ahí, para que creáis más. Voy a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también vosotros para que muramos con él. Gracias, hermano. Lázaro ha muerto.
La muerte, hermanos, es una de las realidades más duras a las que el ser humano debe enfrentarse. Y hermanos, lo que estamos viendo, lo estamos viendo de una manera normal, la muerte normal, pero más para adelante vamos a ver que todo esto se está refiriendo a la salvación de la alma y a la persona que no tiene la salvación de su alma. Pero dice, hermanos, la muerte es una de las realidades más duras a las que los seres humanos deben o debemos enfrentarnos. Vuelvo a repetir, la muerte es una de las realidades más duras a las que los seres humanos debemos enfrentarnos. Un día nos vamos a morir, hermanos. Y ahorita les voy a decir por qué les quiero decir esto. Yo no me quisiera morir, pero un día vamos a morir. Yo quisiera, si muero yo quisiera morir antes que mis hijos y que mi esposa, pero no quisiera morir. Sin embargo, es algo, hermanos, de lo cual, a menos que Cristo venga, todos vamos a tener que pasar por el umbral de la muerte. Eso no es lo peor. Lo peor lo vamos a ver tal vez la próxima semana. La muerte es una de las realidades más duras a las que los seres humanos debemos enfrentarnos. A pesar de que todos sabemos que en algún momento de nuestra vida, o que algún momento de nuestra vida debe terminar, el dolor y la tristeza, recordémonos de sus hermanas, el dolor y la tristeza que conlleva la pérdida de alguien querido es algo que no podemos evitar. Lo repito, a pesar de que todos sabemos que en algún momento nuestra vida debe terminar, el dolor y la tristeza que conlleva la pérdida de alguien querido es algo que no podemos evitar. Bueno, hago aquí un paréntesis. Como acabo de decir, hermanos, y como lo vemos en las noticias y algo normal, un día vamos a morir. Aquí hago un paréntesis. Y lo vuelvo a repetir, lo que acabo de decir hace un rato, que debemos de andar en luz. Vamos a vernos bien. Vamos a amarnos. Vamos a vernos bien. Vamos a valorarnos. Vamos a querernos. Vamos a amarnos. Porque un día vamos a morir y un día va a haber un cajón. Un día, uno de ustedes o yo voy a estar en un cajón. Eso es algo a lo que nos tenemos que enfrentar. Mucha gente, hermanos, cuando está en el cajón, ahí lloran. Que qué bueno que era. Que qué bueno que aquí. Que qué bueno que allá. Que fue. Que vino. Que le dieron, que le pusieron. Y en vida, dice a mi mamá, como perros y gatos. Si usted está enemistado con alguien y ese alguien muere, no le vaya a llorar, no le llore, porque usted va a ser un hipócrita. No le vaya a llorar, a abrazar el ataúd, porque usted en vida ni fu ni fa. Vamos a morir, hermanos. No, como dije al principio, nosotros no sabemos cuándo. Solamente Dios es omnisciente. Él va a saber cuándo. Cierro el paréntesis. Jesús, al decir que iba a despertar a Lázaro, estaba haciendo referencia a su propia capacidad de resucitar a los muertos. Al hacer esto, estaba diciendo que la muerte no es el fin, sino solo un paso más a nuestro viaje eterno. Nos recuerda que la muerte es una realidad que debemos enfrentar siempre en nuestra vida.
pero que debemos hacerlo con esperanza. Debemos recordar que la muerte no es el fin. Estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo. Debemos recordar que la muerte no es el fin, sino solo un paso más en nuestro viaje hacia la vida eterna. Él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero luego dijo ahí mismo otras palabras, mas voy a despertarle. Estas palabras nos recuerdan que la muerte es una realidad que debemos enfrentar siempre en nuestra vida. Pero que debemos hacerlo con esperanza. Si usted supiera que va a morir el día de mañana, ¿usted tiene esperanza? Me refiero a usted sabe que usted va a pasar a un lugar mejor. Dice, tenemos la certeza que vamos a morir, pero cuando moramos lo hacemos con esperanza. No con esperanza, con fe, con esperanza. De que vamos y que solamente es cruzar el umbral, y cruzando ese umbral vamos a estar frente al rostro de nuestro Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando yo me muera y yo vea al Señor, yo no le voy a decir nada, solamente voy a caer de rodillas. Y yo que voy a hacer como María, yo creo que con mis lágrimas voy a lavar sus pies. Yo creo que eso es todo lo que voy a hacer. Dice aquí el estudio, hermanos, que tenemos que hacerlo con esperanza. Debemos recordar que la muerte no es el fin, sino solo un paso más en nuestro viaje hacia la vida eterna. Terminamos ahí en Apocalipsis capítulo número 14, hermanos. Apocalipsis capítulo número 14. Apocalipsis capítulo número 14. Leo para ustedes el verso número 12 y 13, leo el 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice el 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren con esa esperanza de que van a ver el rostro del Señor. Bienaventurados aquellos como Lázaro, que el Señor le dice, mi amigo ha muerto, pero yo le voy a resucitar. Lo repito, usted tiene la esperanza, no me vaya a contestar, usted tiene la esperanza de que Cristo lo resucite cuando usted muera. Usted tiene la esperanza de que va a ir a las moradas eternas. Nosotros no somos omniscientes, hermanos. Yo les acabo de decir, no sabemos ni qué va a pasar el día de mañana, si vamos a tener vida o en el transcurso de la noche la respiración nos va a faltar y nos ahoguemos. A Dios, al Señor Jesucristo, no le agarró por sorpresa la muerte de Lázaro, porque Él es omnisciente. El próximo domingo, hermanos, vamos a tratar de aplicar esta lección a lo espiritual. Hoy lo miramos solamente lo común, lo normal.
Les animo a que sigamos viniendo, hermanos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. El capítulo 11 de Juan es un capítulo muy hermoso. El que no lo sé explicar soy yo, pero vengan y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Sí, hermana Rosa. Quiero decir lo último, Sí, adelante. por lo que estaba diciendo. Esta noche, Juan, que es un niño especial, Ujú. él sabe de la muerte, ha visto 3 funerales y Ok. 3 personas muertas. Escuchó, porque él estaba conmigo cuando me hablaron de esa muchachita, el niño, porque es joven. Ujú. Y ya cuando colgué y todo, pues, él y yo nos quisimos orar, ¿verdad? Y luego me pregunta, ¿voy a morir? Oh, sí. Él siempre me ha apuntado desde el COVID, ¿verdad? Ajá. Bueno, digo, sí, papi, un día tú, Un día. yo, él, Ujú. y pues todas las personas van a morir, pero no sabemos cuándo. Cuando Dios quiera, es cuando Dios quiera Sí. llevarte. Lo más importante, mijo, es ir con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque allá va a ser bonito, ahí vas a poder hablar claro, Sí. vas a ser diferente, Ujú. nuestro cuerpo va a cambiar, le digo, y va a haber, pues por la eternidad. Y dice el Señor que va a ser maravilloso, es hermoso ese Sí, lugar. amén. Pero para ir ahí necesitamos a Cristo en el corazón. de verdad. Amén. Amén. Y Él se quedó muy contento. Amén. Entonces, yo le doy gracias a Dios que a pesar, porque hay veces que los que somos normales no entendemos, y somos orgullosos, vanidosos, Sí. Él dentro de todo, Él tiene fe. Y tiene Amén. confianza. Sí, Amén. mami, sí, Amén. mami. Y luego le digo yo, duérmete ya, no te vas a morir ahorita. Si Dios quiera, o no amanecemos, Sí. pero durmamos y descansemos, mañana vamos a la iglesia. Amén. Ok. Pero Él siempre, no sé qué se imaginará, pero Él siempre pregunta, ¿voy a morir? ¿Voy a morir? Y luego me dice, como papi, o sea, como mi papá. Ok. Ahí tengo una Ajá. foto de mi papá, dice, como papi. Digo, papi está en el cielo con Cristo. ¿Por Amén. qué? Porque aceptó a Cristo. Ah, claro. Entonces, Amén. Él se pone contento. Amén. Gloria a Dios por Sí. eso. Muy bien, vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Le damos gracias a Dios porque nos permite un poquito escudriñar su palabra. Señor, muchas gracias, Señor, por el amor, Señor, que demuestras tú, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, tanto, Señor, que estuviste dispuesto, Señor, a sufrir el tormento más cruel que jamás ha sufrido una persona. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto, Señor, a soportar todo eso, Señor, por amor a nosotros. Señor, gracias porque tú sabías que un día íbamos a estar aquí, Señor, reunidos, Señor, escudriñando de tu palabra, Señor. Síguenos, Señor, enseñando, síguenos moldeando, Señor, sigue trabajando en nosotros y ayúdanos, Señor, a andar en la luz como tú nos pides, Señor, que debemos de andar en la luz. Aleja de nosotros, Señor, los tinieblas, mentiras o cosas, Señor, que nos engañan y de esa manera no nos permiten caminar, Señor, en santidad. Sigue bendiciendo, Señor, el resto de servicio, la predicación de tu palabra, Señor. Unge, Señor, a nuestro pastor y llénalo de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que tú a través de él obres en nosotros, Señor, que toques nuestros corazones. Aquellas áreas, Señor, que están duras, Señor, necesitamos que con tu palabra sean, Señor, removidas. Tú tienes todo poder para hacerlo. Confiamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Pablo.